Como siguiente tema correspondiente a esta unidad tenemos tercera ley, ley de la independencia de los caracteres, donde Mendel establece que se realiza cruces donde se van combinando dos características, donde cada característica actúa de manera independiente una de la otra, obteniendo una variabilidad de probabilidades genéticas. Para poder comprender la tercera ley de Mendel tenemos el siguiente ejemplo, que dice: se realiza un cruce de dos ninfas. Sabemos que el macho presenta genes dominantes para el color de plumas amarillas y mejillas rojas. La hembra presenta genes recesivos para el color de plumas plomas y mejillas blancas. Determinar el genotipo y fenotipo de este cruce. Sabemos que estamos realizando un cruce de dos ninfas, donde el macho presenta genes que determinan el color de plumas amarillas como mejillas rojas, y la hembra presenta genes que determinan el color de plumas plomas como mejillas blancas. Se debe utilizar una misma letra para cada característica igual. Por ejemplo, utilizaremos el alelo dominante A para el color de plumas amarillas, el alelo recesivo A para el color de plumas plomas, el alelo dominante B para el color de mejillas rojas, el alelo recesivo B para el color de mejillas blancas. Esto de acuerdo a la pregunta a resolverse. Podemos observar que estamos utilizando una misma letra para una misma característica. En este caso estamos utilizando la letra A para el color de plumas y la letra B para el color de las mejillas. Para poder resolver la tercera ley de Mendel, primeramente debemos aplicar la primera y la segunda ley de Mendel. Recordemos que la primera ley de Mendel establece que se realiza cruces de genes puros, es decir, genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos, dando como resultado genes uniformes. Vamos aplicando la primera ley de Mendel. Cruzamos genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos. Esto para la primera característica, el caso del color de plumas. Armamos la tablita de Punnett y vamos separando los genes en alelos. El gen homocigótico dominante separamos en alelos. El gen homocigótico recesivo separamos en alelos y realizamos el cruce. Alelo recesivo A con alelo dominante A obtenemos un gen heterocigótico. Recordemos que el alelo dominante de una misma característica debe estar por delante de la recesiva. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Por lo tanto, los genes de la primera generación o familia filial de este cruce son genes heterocigóticos, demostrando la primera ley de Mendel, uniformidad de caracteres, como también genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos. Aplicamos lo mismo para la siguiente característica. En este caso, el color de las mejillas. Cruzamos genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos. Armamos la tablita de Punnett y vamos separando el gen en alelos. Separamos el gen en alelos. Realizamos el cruce. Alelo recesivo B con alelo dominante B. Obtenemos un gen heterocigótico. Recordemos que el alelo dominante de una misma característica va por delante de la recesiva. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico.
Los genes obtenidos en este cruce o en la primera familia filial son las siguientes. Son genes heterocigóticos, también demostrando la segunda ley de Mendel, que es la uniformidad de los caracteres. Seleccionamos un par de gen de la primera y de la segunda característica para desarrollar la segunda ley de Mendel. Seleccionamos el gen heterocigótico de la característica del color de las plumas y cruzamos con el gen heterocigótico de las características del color de las mejillas. Armamos la tablita de Punnett y vamos separando el gen en alelos. Separamos el gen en alelos. Realizamos el cruce. Alelo dominante B con alelo dominante A obtenemos alelo dominante A con alelo dominante B. Como podemos observar, no son genes, más al contrario son alelos. Sabemos que cada tipo de letra representan una característica diferente. Si colocamos una característica específica por delante, en el resto de los locus o los espacios de los alelos debe ir en el mismo orden, muy indiferente a que sea un alelo dominante o un alelo recesivo. Alelo dominante B con alelo recesivo A. Alelo recesivo A y alelo dominante B. Alelo recesivo B con alelo dominante A. Alelo dominante A con alelo recesivo B. Alelo recesivo B con alelo recesivo A. Alelo recesivo A con alelo recesivo B. Por lo tanto, los alelos obtenidos en este cruce son alelo dominante A con alelo dominante B. Alelo dominante A con alelo recesivo B. Alelo recesivo A con alelo dominante B. Alelo recesivo A con alelo recesivo B. Como podemos observar, en la segunda ley de Mendel se realiza cruces de genes heterocigóticos, como también cruce de gen homocigóticos dominantes o recesivos con genes heterocigóticos, obteniendo una variación de caracteres. Estos alelos obtenidos en la segunda ley de Mendel nos sirve para armar nuestra tercera ley de Mendel. Armamos nuestra tablita de Punnett y vamos disponiendo los alelos obtenidos en la segunda ley de Mendel de forma uniforme, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Alelo dominante A con alelo dominante B. Alelo dominante A con alelo recesivo B. Alelo recesivo A con alelo dominante B. Alelo recesivo A con alelo recesivo B. Podemos verificar la disposición de los alelos a través de la siguiente manera. Alelo dominante A con alelo dominante B. Alelo dominante A con alelo recesivo B. Por el otro lado, alelo recesivo A con alelo dominante B. Alelo recesivo A con alelo recesivo B. Por lo tanto, estamos verificando que la disposición de los alelos está de forma correcta. Realizamos el cruce. Alelo dominante A con alelo dominante A, gen homocigótico dominante. Alelo dominante B con alelo dominante B, gen homocigótico dominante. Alelo dominante A con alelo dominante A, gen homocigótico dominante. Alelo dominante B con alelo recesivo B, gen heterocigótico. Alelo dominante A con alelo recesivo A, gen heterocigótico. Alelo dominante B con alelo dominante B, gen homocigótico dominante. Alelo dominante A con alelo recesivo A, gen heterocigótico. Alelo dominante B con alelo recesivo B, gen heterocigótico.
alelo dominante A con alelo dominante A, gen homocigótico dominante. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo dominante A con alelo dominante A, gen homocigótico dominante. Alelo recesivo B con alelo recesivo B, gen homocigótico recesivo. Alelo dominante A con alelo recesivo A, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo dominante A con alelo recesivo A, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo recesivo B, gen homocigótico recesivo. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo dominante B con alelo dominante B, gen homocigótico dominante. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo dominante B con alelo recesivo B, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo recesivo A, gen homocigótico recesivo. Alelo dominante B con alelo dominante B, gen homocigótico dominante. Alelo recesivo A con alelo recesivo A, gen homocigótico recesivo. Alelo dominante B con alelo recesivo B, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo dominante A, gen heterocigótico. Alelo recesivo B con alelo recesivo B, gen homocigótico recesivo. Alelo recesivo A con alelo recesivo A, gen homocigótico recesivo. Alelo recesivo B con alelo dominante B, gen heterocigótico. Alelo recesivo A con alelo recesivo A, gen homocigótico recesivo. Alelo recesivo B con alelo recesivo B, gen homocigótico recesivo. Los genes obtenidos en este cruce son genes homocigóticos dominantes A con genes homocigóticos dominantes B. Gen homocigótico dominante A con gen heterocigótico B. Gen heterocigótico A con gen homocigótico dominante B. Gen heterocigótico A con gen heterocigótico B. Gen homocigótico dominante A con gen heterocigótico B. Y así de la misma manera con todos los genes. Determinamos el genotipo y el fenotipo de este cruce. Recordemos que el genotipo son las características que se encuentran al nivel de los genes. Por lo tanto, 1 de 16 presenta los genes homocigóticos dominantes A con los genes homocigóticos dominantes B. 2 de 16 presentan los genes homocigóticos dominantes A con el gen heterocigótico B. 2 de 16 presentan los siguientes genes. Genes heterocigóticos A con genes homocigóticos dominantes B. 4 de 16 presentan los siguientes genes. Genes heterocigóticos A con genes heterocigóticos B. 1 de 16 presentan los siguientes genes. Genes homocigóticos dominantes A con genes homocigóticos recesivos B. 2 de 16 presentan los siguientes genes.
gen heterocigótico A con gen homocigótico recesivo B. 1 de 16 presenta los siguientes genes. Genes homocigóticos recesivos A con genes homocigóticos dominantes B. 2 de 16 presentan los siguientes genes. Genes homocigóticos recesivos A con gen heterocigótico B. 1 de 16 presenta genes homocigóticos recesivos A con gen homocigóticos recesivos B. Recordemos que el fenotipo es el resultado del genotipo más el medio ambiente. Verificaremos el resultado del genotipo a través del fenotipo, con las características visibles. Recordemos que el alelo dominante A determina el color de las plumas amarillas. El alelo dominante B determina el color de las mejillas rojas. Vamos a buscar cuántos presentan estas características. Plumas amarillas como mejillas rojas. 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 Por lo tanto, 4 más 2 más 2 más 1, 9 de 16 presentan el alelo dominante A para el color de las plumas amarillas, como el alelo dominante B para el color de las mejillas rojas. Vamos a verificar cuántos presentan las siguientes características. Plumas amarillas con mejillas blancas. Plumas amarillas con mejillas blancas. 2 más 1, 3. 3 de 16 presentan plumas amarillas con mejillas blancas. Vamos a verificar cuántos presentan las siguientes características. Plumas con mejillas rojas. Plumas con mejillas rojas. 2 más 1, 3 de 16 presentan plumas con mejillas rojas. Vamos a verificar cuántos presentan las siguientes características. Plumas con mejillas blancas. 1 de 16 presenta plumas con mejillas blancas. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.